Buenos días alumnos, en el marco de las clases de instrumentación y control del proceso vamos a avanzar con lo que es diodos. Clase pasada estuvimos viendo lo que eran elementos semiconductores. Habíamos dicho de que el semiconductor podía ser de silicio o germanio. Son cristales que de por sí no son ni conductores por excelencia ni aislantes por excelencia, son semiconductores que al doparlos, al incluirles elementos químicos, lo que llamamos impurezas, podemos lograr distintos efectos sobre el semiconductor. Habíamos dicho de que había cristales dopados de tipo P que contenían huecos, es decir, electrones ausentes en su estructura, y otro semiconductor dopado con otros elementos químicos tipo N, cristal tipo N, que tenían electrones libres dentro de su estructura. Es decir, que los cristales tipo N podían ceder electrones y los del tipo P los captaban. El diodo está compuesto por la unión de dos semiconductores de tipo P y de tipo N. Acá podemos ver un gráfico donde tenemos el cristal tipo P, el tipo N, juntos unidos. En el centro vamos a ver esta franja que vemos acá. Lo que ocurre es que al unir el semiconductor P y N, forma en el centro una pequeña capa de equilibrio. En esa pequeña capa lo que sucede es que los electrones pasan a ocupar algunos huecos, pero es una fina capa, una zona de carga que se le llama, es una fina capa. El símbolo del diodo es el siguiente, el que visualizan. Como verán, tiene un cátodo y un ánodo. Para aclarar el sentido de utilización del diodo, el funcionamiento de un diodo, la particularidad que tiene es que conduce la corriente en un solo sentido. Es decir, que los electrones circulan en un solo sentido. Si conectamos una fuente de alimentación a un diodo, vamos a observar de que los electrones van a circular en un solo sentido y si giramos o la conectamos al revés a la fuente, no van a circular electrones. Ya vamos a ver en detalle el funcionamiento. Hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta, es la circulación de la corriente convencional. La corriente convencionalmente, como lo conocemos, la corriente va de positivo a negativo, ánodo a cátodo, convencionalmente. Pero lo que ocurre, en general, lo que ocurre es que los electrones se mueven del cátodo al ánodo. Es decir, si convencionalmente tenemos que la corriente circula en un sentido, el flujo de electrones lo hace al revés. Bueno, vamos a pasar a ver el efecto que ocurre cuando conectamos un diodo a una fuente de alimentación. Acá pueden visualizar una fuente de alimentación conectado al diodo, al cristal P y al cristal N. Fíjense que el polo positivo de la fuente está conectado al semiconductor, al cristal tipo P,
el negativo al tipo N. Lo que sucede es que los electrones libres del terminal N empiezan a ocupar el cristal tipo N, generando un excedente por diferencia de potencial. Pasan la zona de carga espacial, tienen que romper esta carga espacial, esta unión que habíamos dicho que se formaba, y pasan a ocupar los huecos del cristal tipo P. Los electrones son atraídos al polo positivo, entonces empiezan a circular a través del cristal tipo N, pasan la zona de ruptura, ocupan los huecos, empieza a haber un excedente de electrones que circula hacia el terminal positivo. Básicamente ese es el funcionamiento. Como pueden ver acá en el gráfico, tenemos el diodo con su descripción simbólica, el sentido de circulación convencional de la corriente sería de ánodo a cátodo, pero lo que ocurre en la realidad es que el flujo de electrones va a ir del cátodo al ánodo, como figura en el gráfico. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros a nuestra fuente de alimentación la invertimos? Va a ocurrir este fenómeno. El polo positivo, como dijimos, atrae electrones, ¿no? Bueno, si conectamos el cristal N al polo positivo, los electrones libres del cristal N van a ser atraídos al terminal positivo de la fuente de alimentación. Esto va a generar que la zona de carga espacial sea mayor, impidiendo el paso de electrones. Acá les dejo una breve explicación del funcionamiento del diodo y vamos a ver qué sucede en la siguiente curva con la polarización del diodo. Esta es una curva característica de diodo. Cada diodo que se fabrica en industria tiene una curva característica. Acá podemos ver, en uno de los ejes tenemos el voltaje, en el otro eje tenemos la corriente. Si nosotros tenemos un voltaje en polarización directa, que sería la de este cuadrante, vemos que ante una diferencia potencial, ante un voltaje pequeño, alrededor de 2 voltios o menos, la corriente empieza a circular. Esta línea que vemos acá sería la de partida, digámoslo de esta forma, es la zona de carga espacial, donde habíamos dicho que es una fina capa donde hay un pequeño equilibrio entre los electrones y los huecos en la unión de los cristales. Para vencer esa, digamos, pequeña barrera o zona de carga, tenemos que aplicar un voltaje en los diodos de silicio de aproximadamente 0,7 voltios. Venciendo esta zona de carga, empiezan a circular libremente los electrones, ¿no? Como vemos acá. Esto sería en polarización directa.
Si invertimos la fuente de alimentación y conectamos el diodo, en inversa vamos a obtener este tipo de gráfico, donde tenemos una curva muy distinta. Habíamos dicho que el diodo no conduce si giramos la fuente de alimentación y lo hacemos circular de forma inversa a los electrones. Habíamos dicho que no conduce, pero en general los diodos tienen una particularidad al tener que energizarlos. Si nosotros los energizamos o colocamos una fuente de alimentación, por ejemplo, de 100 voltios, 200 voltios, el diodo va a terminar conduciendo, pero posiblemente, según el tipo de diodo, lo destruyamos. Es decir, que se va a generar una avalancha de electrones si la diferencia de potencial es muy alta. Si tenemos un voltaje muy alto, vamos a lograr una circulación elevada de electrones que, por supuesto, según el tipo de diodo, puede producir la destrucción del mismo, ¿no? Fíjense en la curva característica, si en directa podemos tener un voltaje bajo, alrededor de 2 voltios, y en inversa tenemos tensiones altas, según el tipo de diodo, ¿no? Un diodo convencional podemos llegar a tener 100 voltios, 200 voltios de tensión en inversa para generar una avalancha, un flujo de electrones. Hay algunos diodos que es deseable que tengan curvas características en inversa para lograr distintos efectos en un circuito electrónico, ¿eh? Hay diodos como los del tipo Zener, donde es deseable que en inversa conduzcan ante determinados voltajes. Es decir, si el diodo Zener es calibrado para que en directa conduzca normalmente y en inversa conduzca con una tensión de avalancha de 10 voltios, al llegar en inversa a los 10 voltios va a dejar que los electrones circulen normalmente sin destruir el diodo. Bueno, vamos a ver algunos tipos de diodos. Como dijimos hace un momento, los diodos Zener permiten conducir electrones en polarización directa y en inversa lo pueden lograr ante determinados voltajes. El símbolo del diodo es el que figura acá en el gráfico. Acá pueden visualizar la forma física. Y acá vemos la curva característica de un diodo Zener. Como dijimos recién, tenemos el eje del voltaje y el eje de la corriente. En directa, con un voltaje de 0,7 voltios, 0,7 voltios, conduce normalmente los electrones, y en inversa se requieren aproximadamente 10 voltios, en este caso 8 voltios, para generar la avalancha de electrones. Fíjense acá en el gráfico se puede ver lo que se llama rodilla, que es la curva, donde se produce la avalancha de los electrones. Cada diodo Zener tiene características distintas de acuerdo al circuito y la necesidad que tengamos. Otro diodo que es importante, el diodo emisor de luz o diodo LED. Este es un diodo muy común en todos los circuitos electrónicos, deben haber visto, muy habitual. Fíjense el símbolo que tiene, es importante que lo sepan porque es muy utilizado también en electrónica, no solo para señalizar circuitos, sino para lograr distintos efectos dentro de
Por ejemplo, circuitos que nosotros querramos que internamente se aíslen los circuitos, utilizamos este tipo de diodos para emitir luz dentro de algún circuito y aislarlo eléctricamente. Después tenemos los fotodiodos, que es el paso inverso al diodo LED. Fotodiodos captan la luz y permiten que circulen los electrones. Fotodiodo, un ejemplo muy común en nuestras viviendas, tenemos las fotocélulas que le llamamos, que también funcionan con el mismo principio. En la industria hay una diversidad importante de tipos de diodos, diodos de potencia, diodos para switcheo de circuitos, de distintas características. En lo que es relacionado con la materia, lo que veremos durante el transcurso del año van a ser en general estos tipos de diodos.